Hola, ¿cómo les va? Estamos en el episodio 10 de Lo mental en la salud pública. Hoy vamos a trabajar sobre la idea según la cual el manicomio es imprescindible. ¿Es así? Bueno, pasemos a analizar. En primer lugar, uno de los razonamientos por los cuales se plantea la necesidad imperiosa de que existan manicomios, es decir, centros masivos de internación con tiempo indefinido y por unidades de convivencia, no por unidades de tratamiento. Este dispositivo generalizado que viene de hace 2 o 3 siglos, al menos en Argentina, tiene por función supuesta atender a personas que en otros sistemas o dispositivos no se pueden atender. Y en particular vamos a hacer alusión al dispositivo más generalizado en todo nuestro país, que es el Hospital General. Ese Hospital General es una institución polivalente que entonces, según este criterio, debiera atender todas las problemáticas de salud a excepción de los trastornos mentales. Esa es la idea que venía primando y que la Ley Nacional de Salud Mental deja por abolida, es decir, en los servicios de salud mental de los hospitales generales deben ser quienes atiendan los trastornos de índole psíquica y sobre todo deben ser quienes atienden la crisis que suelen producirse en determinados contextos vitales y en determinados momentos críticos en la vida de las personas. Ahora bien, la primera idea entonces es que son necesarios manicomios porque en estos lugares no se los podría atender. Y entonces ahí ya nos vamos a meter en el asunto más difícil de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo para esta versión de nuestro espacio y en este episodio, aunque probablemente lo sigamos trabajando en otros. Bueno, ¿por qué no se podría atender a las personas en el Hospital General? Lo primero que se va a decir es porque las personas tienden a ser peligrosas, es decir, la idea de que una persona en una situación de crisis en su salud mental no puede estar en una sala de Hospital General. Esta idea, por supuesto, ha sido refutada en múltiples lugares, países y en 9 a 10 provincias de nuestro país que atienden a las personas en Hospital General. ¿Por qué las otras provincias, los otros países, los que no tienen el sistema de atención de crisis en Hospital General, por qué lo atienden entonces en un espacio que no es el sistema de salud? ¿Por qué debería construirse un sistema de salud aparte para las personas con trastornos mentales? Bueno, para ir ahí tenemos que ir al campo de la explicación de los sistemas de exclusión social. Así como a este sector de la población se lo excluye de esta manera, es decir, del sistema de salud pública, también a otras se los excluye de los sistemas de atención, así como en el pasado las personas con discapacidad no ingresaban al sistema de educación formal y así como las personas que tenían otras dificultades como por ejemplo discapacidades físicas no se les permitía ingresar al sistema de trabajo o bien personas que tenían identidad sexual no aceptada por el conjunto social eran excluidas también de todos los sistemas, en este caso, del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de ingreso al mercado laboral, etc. Es decir, las personas con trastornos mentales no debieran ser atendidas en el Hospital General según ese criterio restrictivo y por supuesto ultramanicomial, no debieran estar ahí en el sistema de salud porque son peligrosas. Esa es la idea. Ahora bien, cuando estuvimos a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, hicimos un estudio sobre las prevalencias de enfermedades mentales en la República Argentina, un estudio que estuvo avalado por la Organización Panamericana de la Salud y por el Sistema Epidemiológico Argentino, que justamente estaba en el Ministerio de Salud de la Nación y que en esa época estaba trabajando sobre determinadas prevalencias de muchísimos tipos de trastornos y enfermedades. Entre ellos hicimos un estudio sobre salud mental y llegamos a la idea de que menos del 5% de la población con trastornos mentales graves está en los manicomios. El resto se atiende bajo otros dispositivos. Y esos otros dispositivos incluyen el Hospital General o el sistema de las obras sociales o el sistema privado, pero no están en manicomios. Esto quiere decir que solo una pequeñísima proporción, que en ese momento eran alrededor de 25.000 personas, estaban auspiciadas, estaban encerradas en lugares de confinamiento como estos. Y cuando digo 25.000 personas, incluye los 3 subsistemas de los que hablé recién.
De modo tal entonces que de, digamos así, un número que oscilaba entre el 1.000.000 y los 2.000.000 de personas con trastornos mentales severos, solo 25.000, cuanto máximo, o sea, el número máximo posible, estaban en centros de confinamiento. Entonces, ¿dónde está la necesidad de tener a las personas encerradas en manicomios si la absoluta mayoría, es decir, muchísimo más que el 95% de ellas, están en la comunidad y con sistemas de atención no manicomiales? Esta es una clara refutación, está en ese estudio. Una versión resumida del mismo la van a encontrar en el libro Inclusión Mental, volumen 1, donde está este estudio de las prevalencias y otros estudios epidemiológicos de la época, o sea, del año 2010 y 2011 en salud mental. Otra idea que hace pensar que el manicomio es imprescindible es la idea de que hay personas que no tienen a nadie, teniendo trastornos mentales, no tienen a nadie que las cuide. Bueno, ustedes se darán cuenta, y no tengo que abundar mucho, con que la falta de lazo social no es por ningún motivo una razón suficiente para confinar a alguien de por vida. Sí fue así, por supuesto, en otras épocas y en otras circunstancias, pero la Ley Nacional de Salud Mental viene a decir justamente que esto ya no es posible y que el enfoque de derecho presente en la Constitución Nacional da por tierra con toda idea de confinamiento por razones de pérdida de lazo social o como se le quiera llamar. Que la persona no tenga relaciones vinculares no indica necesariamente que deba estar encerrada de por vida. En todo caso, la función del Estado es prever una forma por la cual pueda seguir en la vida comunitaria con los apoyos sociales que ello requiera y que conlleve, y con la inversión que eso suponga. Y quiero recordarles lo que hemos trabajado en episodios anteriores respecto de que la cama manicomial siempre, por su naturaleza misma, de tratarse de una cama de una institución total que debe llevar a cabo toda la inversión para que esa persona sobreviva durante toda su vida ahí encerrada, digo, la cama manicomial es lo más caro como dispositivo de atención y ningún dispositivo establecido para que la persona viva en la comunidad va a ser más caro que eso, que la cama manicomial. De modo tal que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de enfoque, es decir, de aplicar el enfoque manicomial de encierro, exclusión y confinamiento o aplicar el enfoque de derechos y generar dispositivos de atención en la comunidad. Un tercer argumento nodal respecto de la necesidad e imprescindibilidad de tener manicomios para que haya algunas personas allí alojadas es que el personal del Hospital General no está capacitado para atender a esta persona. Bueno, nuevamente ustedes se darán cuenta que es una explicación y un argumento altamente, por decirlo de algún modo, y voy a tratar de ser lo más suave posible, refutable. Es decir, no podemos plantearnos nunca que una persona deba estar encerrada de por vida porque el personal que lo debiera atender no está capacitado. En todo caso, la medida urgente debiera ser que ese personal se capacite en la atención de personas con trastornos mentales graves. Si un servicio de salud mental hospitalario, teniendo cama o no teniéndola, con más razón debe generarla, bueno, se debe capacitar en todo caso para atender este tipo de cuadros y para generar los dispositivos alternativos que le permitan a la persona regresar a la comunidad. Digo alternativos en el sentido de alternativo a encerrarla en un manicomio. De modo tal entonces que esta idea de que el personal no está capacitado no puede ser nunca un argumento para suspender la aplicación del enfoque de derecho y por lo tanto de la Ley Nacional de Salud Mental que aplica este enfoque. Dicho esto entonces, si alguien viniera a decirles que hay que encerrar a una persona porque el personal no está capacitado, lo primero que tiene que hacer es dirigirse al órgano de revisión y plantear qué está sucediendo esto. Esto nos lleva a qué es el órgano de revisión. Aún no lo vamos a abordar específicamente en este espacio, pero sepamos, y les recomiendo leer la Ley Nacional de Salud Mental al respecto, lo que plantea el órgano de revisión es que todo paciente y toda persona en general tiene derecho a apelar a este tipo de organismos. Tenemos el órgano de revisión nacional, por supuesto, y en algunas provincias ya se ha implementado el órgano de revisión jurisdiccional, es decir, en ese espacio institucional de la provincia, y en ese punto cualquiera de nosotros tiene la posibilidad de recurrir y plantear cuando no se está cumpliendo un derecho de una persona con trastornos mentales, sea la accesibilidad del sistema de salud, sea
cualquier otro derecho que tenga que ver con su representación legal o con lo que fuere. En estos casos que nos estamos planteando, es decir, la idea de que porque algo no funciona o ha dejado de funcionar deba estar encerrada en un manicomio, desde ya lo primero que hay que hacer es dirigirse al órgano de revisión y plantear ante este que está siendo encerrada una persona porque no se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Y para ir terminando con este episodio, deseo plantear otro pequeño asunto. En algunos lugares sucede que los servicios de salud mental públicos, sea en el primer nivel de atención o sean los servicios de hospital general, es decir, sea en una salita, en una guardia, en un espacio de atención comunitaria o bien en servicios especializados, en servicios de salud mental del segundo y del tercer nivel, se puede encontrar con que hay en algunos casos una idea de que la atención es selectiva o puede ser selectiva. Es decir, la idea de que hay personas a las que se las puede atender porque tienen tal o cual trastorno y otras, como tienen otros trastornos que supuestamente ese centro no quiere o no puede atender, no van a ser atendidas ahí. Se van a encontrar con que, por ejemplo, en algunos hospitales van a decir, bueno, aquí adictos no se atienden, o aquí psicosis no se atiende, o aquí niños no se atiende, o cualquier otra cuestión de exclusión de un sector de la población o de algún tipo de padecimientos mentales. Pues bien, ¿a dónde se va a atender esa persona si no es en un hospital general o en un servicio de atención primaria? Cierto es, y bien se puede decir, que puede haber algún profesional que tenga algún tipo de dificultad o problema o lo que fuere que le impida por sí, como persona, como particular profesional, pero esto no implica que un servicio completo se niegue a atender una particular forma de padecimiento psíquico. Dicho esto, entonces, esta es una caracterización que hago porque suele ser general y hemos recibido muchísimas consultas. La Ley Nacional de Salud Mental no establece en ningún lado que un servicio de salud mental pueda elegir clientela, tal si se tratara de su consultorio privado. Esto quiere decir que en algún punto vemos aquí un resabio del funcionamiento del consultorio neoliberal o del sistema privado de la salud mental, donde el profesional, por supuesto, puede decidir a quién atender, a quién no, y el paciente o potencial paciente también decidirá con quién se quiere atender. No es el caso del hospital público. Si usted está en un pueblo o en una ciudad donde hay un servicio de salud mental, ese servicio de salud mental no puede decirle al sujeto que se acerca a él para ser atendido que no lo va a atender porque no le gusta ese trastorno, o porque no lo atiende, o porque no lo considera, o etcétera. Aquí tenemos un problema serio de accesibilidad. Vamos a tratar en los siguientes episodios el problema de la accesibilidad a los servicios, pero quería dejar ya planteado aquí, en la idea de la imprescindibilidad del manicomio y en sus excusas, entre ellas van a encontrar esta, es decir, que algunas personas deben ir al manicomio porque el servicio de hospital general no atiende esa patología. Y por último, deseo expresar otro problema y contarles y compartirlo y luego en todo caso debatirlo. Un último problema que tiene que ver específicamente con lo que se llaman las listas de espera, es decir, hay servicios de salud mental que tienen un sistema de admisión o de inclusión de la persona en su servicio, para decirlo de un modo general. En general esto se le llama admisión, por supuesto, y que esa admisión tiene un ritmo. Muchas veces sucede que las personas acuden masivamente porque hay situaciones, ahora por ejemplo en esta situación de pandemia, cuando salimos de las situaciones de confinamiento y se abre la posibilidad de salir, seguramente en muchos lugares hay una afluencia de personas con trastornos mentales o que llevan a otras personas con trastornos mentales y se satura el servicio. Bien, el problema de las listas de espera es que es una renuncia a la capacidad de atención. Entonces nos encontramos con que ese ritmo con que atiende el servicio no sufre ningún tipo de modificación o flexibilización. Digo esto y lo llevo a un ejemplo concreto. Si yo atiendo a una o dos personas por día, o pongamos que hago 3 admisiones por día en forma individual y tengo un día para hacer 8 admisiones y hay 8 personas ahí esperando, bueno, lo que se hace es que se les dice a las otras que vengan más adelante. Ahora bien, si a esas personas se les dice que vengan más adelante pero no sabemos qué tienen,
no sabemos por qué fueron ahí, estamos ante un problema y ante un riesgo, porque alguna de esas personas podría ir por un asunto muy grave o de riesgo de vida, o lo que la ley de salud mental llama riesgo cierto e inminente. También vamos a trabajar este concepto en otro episodio, pero les pido que solo retengan esta idea. Si alguien está en riesgo cierto e inminente y nosotros aplazamos su admisión porque simplemente tenemos un dispositivo que no permite integrarla, es probable que estemos ante una situación de riesgo cierto e inminente, pero ya nuestro, es decir, de nuestra responsabilidad institucional frente a esa llegada de gente. Entonces, por supuesto, lo que debiera repensarse ahí es con qué dispositivo vamos a atender esa influencia de personas. Si acaso no corresponde que revisemos el dispositivo por el cual atiendo 1, 2 o a lo más 3 personas por día, es decir, 3 admisiones por día. Quizá debiera pensar en otro dispositivo de admisión que permita atender a más personas. Quizá debiera reorganizar la actividad, reorganizar la función, reorganizar el equipo, etc., para que no haya listas de espera. En este sentido, y con esto voy terminando, la lista de espera hospitalaria es una clara aberración que impide el efectivo ejercicio de acceso al servicio y por lo tanto introduce un aspecto severo, sobre todo si se desconoce si hay riesgo cierto e inminente en la salud mental de las personas que allí acuden. Con esto vamos terminando nuestro episodio número 10 y también de algún modo con el decálogo de excusas que nos pusimos al inicio en el episodio 1. Hoy nos ha acompañado música de The Cure, bueno, que en castellano quiere decir la cura. Su temática, la de los temas que hemos puesto, no tiene demasiado que ver con lo que hemos estado hablando, solamente me inspiré en el nombre del grupo y en algunas cuestiones que se transmiten respecto también de la discriminación, porque si de algo ha hablado la música, no tanto, pero sí la letra de este grupo es de la discriminación. De modo tal entonces que con esto los dejo, vamos a estar siguiendo en los siguientes episodios con algunos temas referidos a la implementación de la Ley de Salud Mental y sobre todo a los dispositivos que eso requiere. También les voy adelantando que vamos a tener participaciones externas y van a dejar escuchar esta voz para escuchar a otras seguramente mucho más sabias y mucho más precisas, de modo tal de que también tengamos otras miradas y otras palabras y otros enfoques probablemente para estos mismos temas. Ha sido todo, gracias por acompañarnos y con esto cerramos nuestro primer decálogo de episodios, que arrancamos con el episodio 1 sobre el decálogo de excusas de por qué no se implementa la Ley Nacional de Salud Mental. Hasta luego.